añadiendo diferentes ministerios, empezando primeramente con los cultos, que son los más importantes de todo, porque es cuando el cuerpo de Cristo se congregan juntos. Así que oren conmigo por eso, hermanos. Necesitamos mucho sabiduría de parte de Dios y necesitamos tener este momento adecuado para que la iglesia da abertura. Así que esa es mi participación, es una participación de información, pero a la vez petición de oración, y podemos estar orando unos por los otros. ¿Alguien más quiere participar? La hermana Karen viene el día 15 de octubre, hermana, Dios mediante, ¿verdad? Sí, Dios mediante, y si puedo tomar ese examen, a ver que no tengo el virus ya, pues yo sé que no lo tengo, pero necesito eso escrito. Entonces eso es la oración que puedo conseguir, un lugar que puede hacerlo entre los 72 horas antes que llegue ahí a Honduras. Entonces Muy eso bien. es algo, mañana tengo que hacer más llamadas a ver dónde puedo hacer eso, pero gracias a Dios ya tengo mi boleto y eso era lo más importante por mí, es comprar eso y después puedo seguir adelante. Gloria al Señor, pues ya está algo concreto, ¿verdad? Y como le estaba diciendo hoy en la mañana, los honors también han sido otorgados su residencia y sus carnets estarán disponibles entre poco. Un servidor va a ir a recogerlos y enviarlos por courier a ellos en los estados, y ellos podrán organizar ya su vuelta a Honduras también. Así que estamos ya llegando al final de esta pandemia, hermanos, y así yo espero que este será la parte, ¿cómo se llama?, final de esta pandemia, y que no habrá otro resurgimiento, pero pedimos al Señor su dirección en ello. No se asusten, hermanos, con los números. Los países están probando mucho más hoy de lo que estaban al principio, porque al principio fueron agarrados fuera de juego, no estaban preparados por ello. Entonces tuvieron que producir las pruebas, etcétera, aprobarlos, distribuirlos, así que no estaban probando la población. Y hay índices de que hubo un gran contagiamiento al primero, pero la mayoría eran asintomáticos. Pero ahora estamos probando en los Estados Unidos y Europa y Canadá, especialmente Australia, fieras que los miles de personas que están probando cada día. Y es matemáticamente seguro que van a descubrir más gente. Pero no son los números de contagio que es lo más importante. Lo más importante es cuánto de ellos terminan en el hospital, y aún más cuánto de ellos terminan en cuidados intensivos. Y si se fija, las noticias no están hablando de ellos, simplemente hablan de los números. ¿Por qué? Porque no hay un gran ascenso de los hospitalizados o los que están en intensivos, cuidados intensivos. Así que tenemos que entender. Yo vi un rótulo chistoso, y en medio de toda situación tenemos que tener un poco de humor, hermanos, porque si todo es serio te vas a volver loco, ¿verdad? Entonces este chiste salió y dijo, claro, si están probando más, los números de contagiados van a subir. Y si se probara ¿cómo se llama?, el índice de inteligencia de toda la población, entonces el número de tontos también subiría. Entonces, ahí está, hermano, es verdad. Entonces, no todo el mundo tiene un nivel universitario, pero no sabemos quién hasta que lo prueban, ¿verdad? Entonces, habría más personas que no tienen alto índice de inteligencia si lo probáramos el pueblo, ¿verdad?
Así que no se asuste con estos números. Sí es una enfermedad seria, especialmente si uno tiene asma, diabetes u otra enfermedad así al fondo, pero no es la gran cosa que era al principio, cuando no sabíamos nada de esa pandemia. Así que no están viviendo bajo un nube de temor. Recuerda que nosotros tenemos un Dios soberano y si usted está caminando en la voluntad de su Señor y Él tiene una voluntad para ti a cumplirse en este mundo, ¿cree usted por un momento que tú vas a salir de este mundo antes de cumplir la voluntad de Dios? Así que tenemos una protección extra por encima de la máscara, encima de lavar las manos, encima de todas las demás protecciones que nosotros mismos podemos aplicar a nuestros cuerpos, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a llevarlo con calma y vamos a llevarlo en oración, confiando en la dirección y protección de nuestro Dios, pero al mismo tiempo haciendo de nuestra parte, ¿verdad? Vamos a ir a cantar ahora otra vez, ya que yo he hablado hasta que mi garganta está seco. Vamos a cantar y vamos a pedir la bendición de Dios a través de este cántico para la gloria de nuestro Señor. Adelante, hermano. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Ok, tenemos como nuestro predicador en esta tarde al hermano Luis. Luis, ¿tienes alguien que va a dar la lectura o usted mismo la va a dar? Buenas noches, hermanos. Espero me escuchen claramente. También, pastor, aparte de la lectura, voy a también compartir una presentación. Ajá. Entonces, creo que voy a ocupar algunos permisos para poder compartirla. Ok. Vamos a poner, ok. La lectura la vamos a hacer en el libro de Lucas, del versículo 19, del 1 al 10. Lucas 19, del versículo del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad,
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar, con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Está en mute, pastor. Entonces, voy a compartir, ¿verdad? La presentación. Gracias por permitirme ahí compartirla. En esta noche, pues muy agradecido, ¿verdad?, por darme la oportunidad de poder presentarles el mensaje de la palabra. Y he escogido un tema, ¿verdad? Anteriormente hemos hablado un poco de él, y es acerca de la importancia de las buenas palabras, ¿verdad? Pero antes vamos a comenzar con una oración para que sea Dios que guíe pues mis labios, ¿verdad?, en este hermoso contenido. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de poder estar aquí reunidos, gozosos, Señor, porque traemos un mensaje de la palabra de Dios, tanto en la mañana, Señor, en el culto de las 11, como ahora, Señor, por medio de tu servidor. Pon en mí, Señor, esa palabra de vida, Señor, que nos llena de esperanza y de aliento cada día, y que nos enseña, Señor, muchas cosas de las cuales tenemos que aprender. Ejemplos malos, Señor, de personas que no quisieron seguirte, y ejemplos buenos de aquellas personas que se hicieron tu voluntad. Es por eso, Señor, que en esta noche invocamos tu nombre, Señor, y te alabamos y te glorificamos, porque tú te mereces todo el honor, Señor, todo el respeto y todo el amor de nuestra parte. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada día, y enséñanos, Señor, mediante tu palabra, porque te lo pedimos todo. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, entonces, la importancia de las buenas palabras es el título que he escogido para este mensaje, ¿verdad? ¿Y qué son las buenas palabras? Casi siempre me gusta, ¿verdad?, comenzar con un par de preguntas, que creo que es algo distintivo de las prédicas que hago. Y las buenas palabras van a depender, ¿verdad?, de las personas que nos escuchan, ¿verdad? Va a haber siempre una referencia de cuáles son buenas palabras y cuáles son malas palabras. Para un creyente, ¿verdad?, las buenas palabras son todas aquellas que glorifican el nombre de Dios. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos de cómo un creyente puede ejecutar o llevar a cabo, ¿verdad?, ese mensaje de buenas palabras para con los demás, para con las personas que nos rodean. Y tengo algunos ejemplos en esta primera diapositiva. La primera es evangelizar, ¿verdad? Nosotros cuando abramos nuestra boca para llevar el evangelio, ¿verdad?, que sea con humildad, con sencillez, y que sea conforme
a las escrituras, ¿verdad? Sí podemos poner, ¿verdad?, algunos ejemplos de vida en los cuales nosotros hemos aplicado, ¿verdad?, el uso de la palabra de Dios y hemos logrado observar esa ayuda por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el evangelizar, ¿verdad?, aparte de que tiene que ser bastante utilizado en nuestras vidas, ¿verdad?, es un mandamiento por parte de Dios. Aquí tengo una cita bíblica en relación al evangelizar y lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí estamos, ¿verdad?, escuchando las palabras de Dios hacia sus discípulos y es, como les había mencionado antes, un mandamiento. Gloria a Dios por ese mandamiento, porque es por medio de él que nosotros formamos parte, ¿verdad?, de esa obra que Dios tiene para este mundo, y es que su palabra sea esparcida, ¿verdad?, a todas las personas, a toda criatura, dice aquí en este versículo. También el otro punto, el segundo, es discipular. Qué bonito, ¿verdad?, es convivir con los hermanos en Cristo, en especial aquellos que ya tienen vasta experiencia, ¿verdad?, en cuanto a la palabra de Dios. En este caso nosotros tenemos ahí al pastor, ¿verdad?, con sus grandes enseñanzas, de verdad, que nos ayudan, que nos enseñan a diario, ¿verdad? Igual a los hermanos en Cristo, tenemos muchos hermanos en Cristo que nos ayudan, ¿verdad? Y en las mujeres, en el caso de las mujeres, tienen a Débora, ¿verdad? Tienen a la hermana Keren y a varias misioneras, ¿verdad?, que son bastante buenas. El discipular es algo que nos ayuda a compartir lo que Dios tiene para con nosotros hacia el prójimo, ¿verdad? No solo nosotros tenemos que aprender, tenemos que compartir, ¿verdad?, lo que aprendemos. Y en ese compartir está ese hecho de poder discipular, ¿verdad? A eso se quiere referir esta palabra. Cuando oramos, ¿verdad?, también estamos hablando y casi siempre debemos glorificar el nombre de Dios mediante la oración diciendo buenas palabras. ¿Cuáles palabras? Dios sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Dios sabe lo que nosotros vamos a pedirle. Entonces, Dios quiere escuchar, aparte de eso, quiere escuchar que nosotros le estamos dando el debido respeto a Él, ¿verdad?, mediante la oración. ¿Cuánto vamos a orar? En tiempo, ¿verdad? Fuera de tiempo, en cada momento que nosotros tengamos una oportunidad. 4 palabras, 10 palabras, 15 minutos, 1 hora. Siempre y cuando nosotros tengamos tiempo, dediquémosle, ¿verdad?, esas palabras en oración a nuestro Dios. Aconsejar. Este es bastante parecido al anterior, ¿verdad?, que es discipular. Solo que en esta parte, el aconsejar se refiere, ¿verdad?, también a transmitir nuestras experiencias de vida para que aquellas personas que nos rodean, a quien le vamos a dar el consejo, ¿verdad?, no se tropiecen o eviten, ¿verdad?, caer en alguna tentación. Entonces, el aconsejar también es un ejemplo de decir buenas palabras en nuestra vida. Hay algunas citas bíblicas, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no las voy a leer todas, pero vamos a ir a la parte de Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 18 dice lo siguiente. Proverbios 12, 18. Permítanme, hermanos, aquí lo tengo. Proverbios 12, 18 dice lo siguiente. Proverbios 12, 18. Aquí sí está. Me había ido al 18. Proverbios 12, 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina
¿Cómo dice que es la lengua de los sabios? Medicina. ¿Y quiénes son los sabios? ¿Verdad? ¿O quiénes son aquellos que alcanzan sabiduría? La palabra de Dios nos dice que son todos aquellos que temen, ¿verdad?, a Jehová, que temen a Dios. Entonces, el aconsejar, hermanos, por ende es de sabios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos que las demás personas pasen por alguna experiencia que nosotros hemos pasado, ¿verdad? También está la parte de motivar a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Que tal vez están pasando un momento difícil, o motivar a algún familiar, ¿verdad? Ahí tengo una cita en Proverbios 16:24. Proverbios 16:24 dice lo siguiente: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, ¿verdad? Aquí vemos esa dulzura, ¿verdad?, que provienen de las palabras que motivan, ¿verdad? Y hace el comparativo con la dulzura de la miel. Entonces, el motivar a las personas, ¿verdad?, muchas veces los saca de algún agujero en el cual estén atascados, o lo levanta, ¿verdad?, de algún pavimento del cual se hayan caído, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de nosotros debe estar ese carácter de poder motivar a las personas. Expresar afecto y redarguir son las últimas dos. Redarguir, pues, y expresar afecto tiene que ver, ¿verdad?, bastante con el demostrar ese cariño que nosotros tenemos para las personas. Expresamos afecto, por ejemplo, con nuestras esposas o esposos para las damas, ¿verdad? Con nuestros padres también expresamos afectos. Y en cuanto a redarguir, pues tiene que ver también con la parte de motivar, ¿verdad? Redarguir a una persona en caso de que esté cometiendo algo equivocado. Todas estas palabras son las que Dios quiere que nosotros tengamos en el día a día, hermanos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso de las palabras con la lectura que tuvimos en un comienzo? Va más enfocado, ¿verdad?, en el comportamiento que tiene una persona antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. ¿Qué es lo que espera Dios en nuestras vidas? En este caso, tenemos el ejemplo de Zaqueo, ¿verdad? El famoso Zaqueo. Zaqueo era una persona publicana, para aquellos que no logran identificar, ¿verdad?, que hacía una persona publicana. Estos se encargaban de recaudar los impuestos para el Imperio Romano, pero estos podían ser judíos, ¿verdad? Podían ser judíos puestos o allegados, ¿verdad?, al Imperio Romano, y se encargaban de recaudar impuestos a todos aquellos que hacían negocios, ¿verdad? Puerta por puerta ellos iban a visitar en representación del Imperio Romano. Entonces, estas personas no eran muy queridas. ¿Por qué? Porque aparte de ser recaudadores de impuestos, se les consideraba como traidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban sirviendo a una nación impía, pecadora, como lo era el Imperio Romano en ese entonces. Entonces, en el contexto de Zaqueo, viene de ser una persona publicana. Sin embargo, la naturaleza le estaba indicando, ¿verdad? O el Espíritu Santo ya le estaba indicando, estaba trabajando en Zaqueo para que él reconociera que lo que él estaba haciendo no era correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, vamos a dejar aquí una diapositiva más. Aquí estamos en la historia de Zaqueo. Entonces, dice que aparte de ser publicano, era una persona rica, ¿verdad? Ahí lo dice en el versículo 2. Y procuraba ver a quién, dice, a Jesús. Entonces, en ese punto ya Zaqueo tenía, ¿verdad?, la espinita por medio del Espíritu Santo de querer saber quién era Jesús, quién era aquel famoso Jesús que sanaba a personas, ¿verdad?, que liberaba endemoniados. Entonces,
Él le quería conocer, pero su baja estatura le impedía verle ante una multitud. ¿Qué hizo Zaqueo? En su curiosidad se subió a un árbol de sicomoro. Entonces, una vez que le vio, entonces Jesús, cuando iba pasando cerca, lo llamó por su nombre. Qué gran sorpresa haber sido para Zaqueo el escuchar que le llamaban por su nombre. Obviamente Jesucristo sabía quién era él, ¿verdad? Y ya conocía también sus intenciones. Entonces, dijo Jesús: Zaqueo, date prisa, en el versículo 5, hermano. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vemos aquí la misericordia, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor Jesucristo en querer, ¿verdad?, rescatar a un pecador como Zaqueo, ¿verdad?, que recaudaba impuestos y se los presentaba al Imperio Romano. Aparte de recaudar impuestos, de allí salía su salario. Y por eso es que dice ahí en el versículo 2 que era una persona rica. Entonces, él ponía su cuota a esas recaudaciones de impuestos, ¿verdad? Y probablemente se quedaba con su buena tajada. Ahora bien, ¿qué pasa con Zaqueo? Cuando ya estaba Jesús en la casa, dice lo siguiente: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí vemos a una persona que reconoció sus pecados y que de alguna forma quiere retribuírselos a las personas a las que les ha hecho daño. Aquí vemos las palabras de una persona cambiada, ¿verdad? Y me imagino que lo hizo, ¿verdad? Zaqueo en esa parte menciona que lo va a hacer, y cuán gratificante haber sido para aquellas personas que se vieron afectadas por esas recaudaciones de impuestos, el ver que se les estaba devolviendo, y aparte de eso, a los que se vieron afectados, cuadruplicado. Eso es el poder de la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Zaqueo. Y tenemos otro publicano también dentro de los evangelios. Y ese publicano es Mateo, ¿verdad? O Leví, como se le conoce también. Mateo también era otro publicano, y lo podemos leer en Mateo 9, versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dice, se levantó y le siguió. Entonces, vemos aquí dos casos de personas, ¿verdad?, publicanas o pecadoras, las cuales han conocido a Jesucristo y sus vidas han sido transformadas, y de ahí en adelante, hermanos, las palabras de ellos se transforman, cambian a ser palabras de bien. Entonces, en el título de la predicación que yo puse aquí es la importancia de las buenas palabras. Sabemos, hermanos, que las palabras que salen de nuestra boca pueden ser buenas, ¿verdad? O pueden ser malas. Buenas, por ejemplo, ¿verdad?, llevando el evangelio hacia las personas que no conocen de Jesucristo. Felicitar, ¿verdad?, a un hijo cuando ha sacado buenas notas, ¿verdad? Y animarle a seguir así. Esas pueden ser buenas palabras, ¿verdad? Enamorar a su futura esposa con piropos, como los decimos aquí en Honduras, ¿verdad? Con el hecho de poder conquistarla, ¿verdad? Y que esa sea la única persona que va a vivir en su vida. Eso son palabras buenas, ¿verdad? Aconsejar a un hermano que está pasando por tiempos de angustia,
¿verdad? Es lo que mirábamos anteriormente, el aconsejar. Son palabras buenas, hermano. Predicar la palabra de Dios a cada persona que conozcamos mediante el Evangelio. ¿Qué otras palabras buenas tenemos? Enseñar, ¿verdad? A algún compañero de clase, ¿verdad? Que tal vez se quedó trabado resolviendo un ejercicio y que nosotros ya lo resolvimos. A enseñarle, a ayudarle, ¿verdad? Y por medio de ahí, pues podemos entrar nosotros a evangelizarle. Saludar, el hecho de saludar con cortesía, un buenos días, un hola, ¿verdad? El saludar a las personas con ánimo, eso resulta ser bastante agradable. Por ejemplo, cuando la gente va caminando, ¿verdad? Por algún pasillo, saludar, hola, buenos días. Eso de entrada cae bien en una persona. Sin embargo, decir hola y no recibir un hola, entonces ya ahí a uno se desinfla, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos afectar, influir en nuestro entorno por medio de las buenas palabras. Llamar a algún hermano, ¿verdad? Por ejemplo, de los que nosotros no vimos conectados hoy, hacerle una llamada y recordarle que nos hizo falta, ¿verdad? Demostrarle ese afecto que le tenemos, es también un ejemplo de cómo las buenas palabras pueden ser usadas y su importancia también. Ahora bien, también el ser humano puede hacer cosas malas por medio de sus palabras. Por ejemplo, menospreciar la nota, ¿verdad? Haciendo un comparativo de las notas de los niños, cuando no les ha ido muy bien o como nosotros esperábamos en las clases, ¿verdad? Y regañarlos por esa nota, ¿verdad? Eso les puede afectar a los hijos. También reclamar o regañar, por ejemplo, a una novia que le ha hecho un almuerzo ahí que por poquito se les quema, también, ¿verdad? Puede afectar los sentimientos de la futura esposa, o andar chismeando, ¿verdad? Eso no le agrada a Dios, llevar chismes de un lado a otro, ¿verdad? Eso afecta la relación que hay entre Dios y el hombre. La otra parte también es hablar palabrerías con filosofía humana, ¿verdad? Con el simple hecho, con la finalidad de elogiarnos a nosotros mismos. Cuando vamos a hablar, hermano, es bonito tener conocimiento, ¿verdad? Pero que ese conocimiento sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que más también decirle a nuestros compañeros, ¿verdad? De clases, cuando se reprobaron en alguna clase que no son buenos para nada, eso puede afectarles en vez de decirles o darles ánimo para que sigan estudiando. Y así puedo dar una infinidad de ejemplos, ¿verdad? En cuanto al uso de las palabras. El hermano Steven, en sus últimas predicaciones, ¿verdad? Nos estuvo hablando de las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Por medio del estrés y de lo que podían causar las palabras en nuestro organismo, ¿verdad? Y tenemos aquí un par de ejemplos. Los vamos a leer. En 1 Corintios 15, del 33 al 34, le voy a pedir aquí a algún hermano si me ayuda a leerlo. Tenemos ahí al hermano Edgardo. Hermano Edgardo, me ayuda leyendo ese pasaje, 1 Corintios 15, del 33 al 34. Amén, hermano. 1 Corintios 15, 33 al 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Gracias, hermano. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí es cuando les mencionaba, ¿verdad? Del tratar de siempre, de hablar correctamente, ¿verdad? Entablar conversaciones apropiadas y no inapropiadas. ¿Por qué? Porque las buenas costumbres, ¿verdad? Se van a corromper. ¿Y qué dice después? Dice, velad debidamente y no pequéis. Es decir, le está diciendo que tengan cuidado de no caer en ese pecado, porque algunos, dice, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Vamos a leer estos versículos, se los voy a ayudar a leer yo.
por cuestiones de tiempo, Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Romanos 3:13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Todos estos son versículos, hermanos, en donde nos está recordando el alcance que tienen las malas palabras, ¿verdad? Lo compara con veneno, ¿verdad? Lo compara también con la muerte. Y en Salmo 64, del 2 al 3, dice lo siguiente. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanza cual saeta suya, palabras amargas. Los compara entonces con flechas, ¿verdad? ¿Qué más dice acá? En Proverbios 19:28 dice, el testigo perverso se burla de la justicia, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad, encubrirá el pecado. Entonces, estos son algunos de los alcances, ¿verdad?, que tiene nuestras palabras. En Filipenses 1:6 nos dice algo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este versículo tenemos una gran promesa, y es que aquel que comenzó en nosotros, ¿verdad?, nosotros los creyentes, esa buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, de las anteriores cosas, hermanos, tenemos que huir, ya que no ayudan a nuestra vida. Cuando participamos de estas cosas, estamos deteniendo la obra del Espíritu Santo en nuestro proceso de perfeccionamiento. Entonces, de las anteriores cosas que les mencioné, tratemos, ¿verdad?, de huir. ¿Por qué? Porque vamos a truncar el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, aquí tengo 5 cositas, ¿verdad? 5 tipos, o 5 clases, no, son 4, disculpen. 4 formas en que podemos agradar por medio de la palabra, o a 4 entidades o personas que podemos agradar por medio de nuestras palabras. La número 1 es que podemos agradar, ¿verdad?, con nuestras buenas palabras a Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad?, nuestro Dios Trino. ¿Qué forma podemos agradarlo? Lo podemos agradar con cantos, como lo hace el hermano Javier, ¿verdad?, que nos encanta cuando canta el hermano Javier. Lo podemos alabar memorizando versículos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando los muchachos, los niños, por medio de la hermana Keren, memorizan esos versículos y están todos enfilados en la parte enfrente de la iglesia y se lo saben tal cual. Entonces, esas palabras, ¿verdad?, agradan a nuestro Dios. Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y también tenemos una lectura en Salmos 19:1 que dice, Salmos 39:1, vamos a ver si lo escribí bien. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí, ¿verdad? Entonces podemos agradar a Dios con el uso de las buenas palabras. ¿A quién más podemos agradar? Nos podemos agradar, ¿verdad?, a nuestra, aquí creo que quise decir tripartita, no trina, tripartita personalidad, ¿verdad? Nosotros contamos con un cuerpo físico,
con el espíritu, ¿verdad? Y un alma. Entonces, el uso de las palabras también nos va a ayudar o nos va a agradar a nosotros mismos. ¿Qué dice Mateo 15 del 18 al 20? Vamos a ver si me ayuda allí Marcela. Mateo 15 del 18 al 20. Mateo 15 del 18 al 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Gracias, Marcela. Entonces, con lo que nosotros decimos, también nos podemos perjudicar, ¿verdad? Obviamente lo que decimos sale de nuestro corazón, como lo dice este versículo. Entonces, ¿qué puede provenir del corazón? ¿Verdad? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, y podemos continuar así, ¿verdad? Con tantas cosas que pueden salir de nuestra boca. Entonces, con las buenas palabras, ¿verdad? Nosotros también nos agradamos a nosotros mismos. Con el uso de las buenas palabras también agradamos a quienes nos rodean. ¿No les ha pasado que a ustedes alguna vez han hecho algún comentario, ¿verdad? O dado algún consejo y ese consejo llegó hasta donde ustedes no creían? Por ejemplo, algún vecino, ¿verdad? O algún compañero o alguna persona que casi no conocemos. Por medio de las palabras nosotros podemos agradar a los que nos rodean. Y lo dice en Colosenses, agarré este versículo, Colosenses 3, del 16 al 17. Dice lo que sigue. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, cuando una persona observa en nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos y lo que decimos, esa persona o ese entorno se va a ver afectado, ¿verdad? Para la gloria y honra de Dios. Entonces, tenemos que nosotros tratar, ¿verdad? De seguir ese lineamiento que Dios nos ha dado, que es hacer su voluntad por medio de la palabra de Dios. Un cuarto punto es el uso de las buenas palabras agrada también a los que no conocemos. Imagínense hasta dónde llega el uso de las buenas palabras, a personas que ni siquiera nosotros conocemos. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, por todo lo que es verdadero, disculpen, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza es en esto pensar, ¿verdad? Y Mateo 28, del 18 al 20, pues ahí es donde Jesucristo dice, ¿verdad? Que vayan a todas las naciones, ¿verdad? Siendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué les dice? Que les digan, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo dice que va a estar? Hasta el fin del mundo. Entonces, qué bonita esa promesa, ¿verdad? Tenemos ese gran acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin del mundo. Y vemos otro ejemplo también en la Biblia en cuanto a Felipe y el eunuco, ¿verdad? En Hechos 8, del 35 al 39. Felipe no conocía al eunuco, ¿verdad? No lo conocía para nada, pero por medio del Espíritu Santo, Felipe le pudo expresar, ¿verdad?, el Evangelio al eunuco, y ese eunuco, pues, se convirtió y se arrepintió de sus pecados. Entonces,
¿Qué son las buenas palabras, hermanos? ¿Verdad? Son todas aquellas que glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son todas aquellas que nos hacen seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todas aquellas que el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, pone en nuestras bocas para alabanza y gloria, ¿verdad?, de su nombre. Entonces, para concluir, ¿verdad?, las buenas palabras tienen que salir de forma diaria en nuestras vidas. No solo cuando nosotros queramos, ¿verdad? No solamente cuando se me dé la gana, o solo porque miré algo bastante desagradable, digamos, en alguna persona, o tal vez porque nosotros querramos agradar a alguien, que nosotros vamos a decir un par de buenas palabras. No, las buenas palabras tienen que salir siempre. Y es una lucha, hermanos, es una lucha porque nuestra naturaleza pecaminosa casi siempre anda buscando que nosotros fracasemos, ¿verdad? Y el Satanás también anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Entonces, es un trabajo difícil, no es nada fácil, pero no hay nada que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, no tenga el poder y la capacidad de hacer. Y por medio del Espíritu Santo, pues Él está trabajando en nuestras vidas y en las vidas de cada uno de ustedes para que esas palabras que salgan de nuestra boca, ¿verdad?, vayan haciendo discípulos en todas las naciones. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Amén, hermano. Gracias por esa meditación y ese desafío a que usamos palabras constructivas en vez de palabras que destruyen. Pues hermanos, ya hemos llegado al final de nuestro culto. Vamos a cantar un último himno y mientras lo hacemos vamos a glorificar a nuestro Dios y vamos a pedir al Señor su fuerza para la semana que entra. Adelante, hermano, con el último himno. Rico e inefable, nada es comparable
amor de mi Jesús, su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al dar al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más y más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Cómo va el tiempo cuando uno está disfrutando, verdad? Y qué bonito es poder haber pasado una hora con nuestros hermanos en Cristo alrededor de su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios y luego seremos despedidos y podemos saludar y despedir el que quiere. Vamos a orar. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, por esa oportunidad que tenemos en esta tarde, que de habernos visto, Señor, y también escuchado tu santa palabra. Pedimos, Señor, que al haberla escuchado, la aplicaremos a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú has dado a cada uno de nosotros el libre albedrío a escoger qué obedecer y qué no obedecer. Por ende, Señor, es a la mano de cada uno qué hacemos con esa palabra que hemos recibido. Mueva nuestros corazones con su espíritu. Convénzanos, Señor, a que la aplicamos diariamente en nuestras vidas para que nuestras palabras que salen de nuestras bocas te glorifican y construyen buenas relaciones y no las destruyen. Bendice a cada uno presente, guárdanos durante la semana. Tenemos otra semana más, Señor, en la cual confrontamos la situación en la cual el país está pasando, pero confiamos en nuestro Dios, que caminando con nuestra mano en la tuya, nadie ni nada nos puede tocar que sea fuera de su voluntad y que sea fuera de su control. Bendícenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo. Amén. Amén.